Bien, buenas tardes. Vamos a resolver hoy día el problema 4, que ha entrado en el primer examen parcial del anterior semestre del 2021. Este problema era optativo, era gracias a que había una confusión en un enunciado. Entonces, para no anular esa pregunta, el ingeniero les dijo que los que han hecho bien, entonces se les va a considerar, pero aquellos que quieren otra opción, digamos, de aumentar su nota, entonces hagan este problema. Entonces, este problema se resuelve de la siguiente manera. Nos dice un sistema pistón-cilindro contiene 0.2 metros cúbicos de refrigerante 134 a menos 20 grados centígrados y una calidad del 20%. Entonces, acá, si se dan cuenta, ya tenemos dos propiedades, ¿no? Ya tenemos dos propiedades. El resorte es lineal y tiene una constante igual a 10 kilonewton por metro. El refrigerante es calentado hasta alcanzar los 25 grados centígrados. Inicialmente, el resorte no está ejerciendo presión sobre el pistón. Si el área transversal del pistón es de 0.2 metros cuadrados, determine la masa del refrigerante, la presión cuando el pistón alcanza los topes y el volumen es de 0.4 metros cúbicos. La presión final, el trabajo y la transferencia de calor durante todo el proceso y además mostrar el proceso en un diagrama T versus B. Entonces, tenemos que analizar este proceso. El resorte es lineal, nos dice, y tiene una constante de 10 kilonewtons. Acá ya tenemos otro dato. Entonces, el refrigerante nos dice que es calentado hasta alcanzar los 25 grados centígrados. Esa es también otra propiedad que nos da de un estado 2. Y finalmente nos dice que el resorte no está ejerciendo en un inicio presión sobre el pistón. Y el área transversal del cilindro del pistón en realidad es de 0.2 metros cuadrados. Entonces, con esas consideraciones, yo tengo que encontrar la masa del refrigerante, tengo que encontrar la presión cuando el pistón alcanza los topes y el volumen es de 0.4 metros cúbicos y la presión final. Entonces, eso es lo que tengo que hallar para mi caso. Entonces hacemos este análisis de la siguiente manera. Solución. Datos del problema. En el estado 1 yo tengo un volumen 1 que es 0,2 metros cúbicos, tengo una temperatura 1 que es menos 20 grados centígrados, tengo una calidad 1 que es 0.2, nos da una área del pistón y además nos da una K del resorte de 10 kilonewton por metro. El estado 2 nos dice que es a volumen 2 igual a 0.4 metros cúbicos y el estado 3 nos dice que la temperatura 3 es de 25 grados centígrados. Ahora, acá hay una confusión, se podrían decir. ¿Por qué el estado 2 es cuando llega al volumen de 0.4 metros cúbicos, cuando alcanza los topes? Entonces, lo que está diciendo acá es que en este punto va a alcanzar los topes, ¿no? En este caso, sí va a alcanzar los topes para este caso y el volumen va a ser 0.4 metros cúbicos. Pero en este caso va a seguir adicionándose calor, va a seguir recibiendo una transferencia de calor hasta alcanzar una temperatura de 25 grados centígrados. Entonces, esta ya es un estado 3. El estado 2 es cuando alcanza los topes, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar acá. Entonces, una vez considerando esto, tenemos un estado 1 que va a ser lineal. Una vez que choque con mi resorte, va a llegar hasta mis topes, donde ya no va a poder comprimir más al resorte porque va a estar los topes ahí presentes, pero sí se va a seguir calentando, que va a ser un proceso de volumen constante, ¿no? Entonces, esos son mis procesos. El primer proceso es un proceso lineal, el segundo proceso es a volumen constante, ¿no? Entonces tenemos dos procesos, en este caso, perdón, tenemos tres procesos. Entonces, una vez que ya conocemos en qué procesos va a haber, que son dos procesos, son tres estados, ahora podemos decir qué es lo que nos pide el problema. Nos pide encontrar la masa de la sustancia, las presiones, las transferencias de calor y el trabajo que se produce en el sistema. Tenemos dos presiones que hallar, una es la presión 2 y otra es la presión 3, porque nos pide eso el problema, ¿no? Acá en el inciso A nos pide la masa, en el inciso B nos pide la presión cuando alcanza el tope y la presión en C nos pide la presión final. En el inciso D me pide el trabajo y la transferencia de calor total durante todo el proceso, ¿no? Y al final nos pide mostrar en un diagrama T versus P. Entonces, una vez que ya tengo identificado todo esto, simplemente tengo que empezar a
aplicar mis conceptos. Aplicamos primera ley de la termodinámica. En este caso sí es importante, no lo tomen como en el anterior caso, porque acá nos está pidiendo la transferencia de calor en cada proceso. Entonces decimos que el calor menos el trabajo es igual al cambio de energía interna, o en unidades de masa, o por unidad de masa, perdón, es Q minúscula menos trabajo minúscula es igual al cambio de energía interna específica. Muy bien, una vez que yo tengo esta ecuación, yo tengo que hallar el trabajo o el calor. Y la manera más sencilla de hallar todo eso es el trabajo. Ya que sabemos que tenemos un pistón, entonces va a haber un trabajo en un sistema cerrado y este trabajo va a ser un trabajo móvil, ¿no? Entonces este trabajo móvil va a estar dado por la ecuación que nos dice que el trabajo es la integral de un estado 1 hasta un estado 2 de la presión derivada del volumen. Entonces, o es también el área bajo la curva. Para este caso, el proceso de 1 a 2 va a ser lineal, pero el proceso de 2 a 3 va a ser a volumen constante. Entonces, el proceso de 2 a 3 no hay un trabajo. El único trabajo que hay es el proceso de 1 a 2. Entonces, tenemos que decir que el trabajo de 1 a 2 va a ser el área 1 más el área 2, que va a ser igual a área 1, va a ser presión 2 menos presión 1 por el volumen específico 2 menos volumen específico 1 sobre 2. Y el área 2 va a ser presión 1, volumen 2 menos volumen específico 1. Reemplazando en la ecuación 1 vamos a tener lo siguiente. Reemplazamos, vamos a obtener que el trabajo de 1 a 2 va a ser igual, simplificando, vamos a tener que es presión 1 más presión 2 por volumen 2 menos volumen 1 sobre 2. Como el trabajo de 2 a 3 es igual a 0, el trabajo de 1 a 2 va a ser el trabajo total. Y con esto ya tenemos mi ecuación. Ahora, para hallar la ecuación, vamos a reemplazar en la ecuación de la primera ley, donde tenemos que el calor del proceso de 1 a 2 va a ser el trabajo de 1 a 2 más la variación de energía interna de 1 a 2, que nos queda o nos resulta esta ecuación. A todas estas ecuaciones yo tengo que multiplicarlo por la masa y nos va a ayudar a hallar de forma directa el calor total. Entonces, acá de 1 a 2 solo hay trabajo. Bueno, en este caso, para de 1 a 2 hay trabajo y energía interna. Pero para el proceso de 2 a 3 no hay un trabajo, por lo tanto esto es cero. Entonces el calor será igual a la energía interna, que va a ser energía interna 3 menos energía interna 2. Y finalmente, reemplazando, voy a obtener que el calor total o la transferencia de calor total va a ser la masa del refrigerante 134 por el calor del proceso de 1 a 2 más el calor del proceso de 2 a 3. Y esa va a ser mi ecuación número 3, ¿no? En este caso. Una vez que ya tengo estas dos ecuaciones, que son las que podemos hallar con ayuda de la primera ley de la termodinámica, tengo que hallar propiedades. Siempre traten de seguir ese orden. Usan primera ley, propiedades. Entonces, propiedades. En el estado 1 yo tengo dos propiedades, que es la calidad 1 y la temperatura 1. Para este estado lo que me interesa hallar es el volumen específico, la energía interna 1 y también la presión 1. Muy bien. Del proceso del estado 1 hasta el estado 2 es lineal. Por lo tanto, tengo que hallar la presión 2 y el volumen específico 2 por calcular, ¿no? Todos los dos están por calcular. Tengo que hallar el volumen específico 2 y la energía interna 2. Y finalmente el estado 3, que es a volumen constante, tenemos la temperatura 3, que es igual a 25 grados centígrados, y tenemos que hallar el volumen específico 3, que va a ser igual al volumen específico 2, porque es un proceso a volumen constante. Y con ayuda de estos dos propiedades, tengo que hallar la presión 3 y la energía interna 3. Una vez que ya he identificado qué propiedades me faltan, yo puedo empezar hallando las propiedades que son más fáciles. En este caso podemos hallar el volumen específico 1 y la energía interna 1. Ya no tengo que luchar con saber en qué zona está, porque aquí me da la calidad. Y la calidad solo importa cuando estamos en mezcla saturada. Por lo tanto, hallamos el volumen específico 1, la energía interna 1 y además la presión 1, sabiendo que es una mezcla saturada. Entonces, nosotros tenemos que ir a tablas del Sengel. Vamos a ir a tablas, que está acá, permítanme. Vamos a tablas del Sengel. Buscamos las tablas de temperatura, que están un poquito más arriba, donde nos dice
que mi temperatura, bueno, en este caso está para agua desaturada. Eso tienen que tener en cuenta, tienen que tener un cuidado especial, ¿no? Porque cuidado que tomen valores de agua. Tiene que decir refrigerante 134, como acá, refrigerante 134. El primer estado está a menos 20 grados centígrados. Entonces, es esta línea de acá que la vamos a resaltar, es la que nos sirve para, para nuestro primer estado 1. Entonces, copiamos el P sub F, que es 0.007.362. Copiamos B sub G, que es 0.14729, que son justamente estos dos valores. Copiamos U sub F, que es 25.39, y copiamos U sub FG, que es 193.45. Y además, la presión, como es mezcla saturada, la presión 1 tiene que ser la presión de saturación, que es 132.82 kilopascales. 132.82. Acá hay que cambiarle porque acá dice 32. Este es 182, 132.82. Entonces, una vez que ya tenemos esta expresión, estos valores, lo que tengo que hallar es volumen específico 1, tengo que hallar energía interna 1 y ya tengo presión 1. No, esto ya está. Entonces ya no tengo que hallar. Entonces, yo tengo ecuaciones, si se acuerdan, ¿no? Las ecuaciones ya no lo vamos a escribir. Sabemos que el volumen específico es B sub F más la calidad por B sub G menos B sub F. Entonces, eso es lo que estamos aplicando. B sub F es 0.007372 más la calidad de 0.2 por la diferencia entre B sub G y menos B sub F, que es 0.14729 menos 0.007362. Y reemplazando valores con la calculadora, vamos a obtener un volumen específico igual a 0.03 metros cúbicos. De la misma manera, hacemos para la energía interna 1 y vamos a obtener un valor de 64.08 kilojoule por kilogramo. Y con eso yo ya tengo las propiedades que necesitaba para el estado 1. Ahora, lo único que me falta hallar es propiedades para el estado 2. Pero antes de hallar eso, necesito yo hallar la masa del refrigerante 134. Yo sé que el volumen es igual a la masa por el volumen específico. Y si se acuerdan, un dato del primer estado 1 es el volumen 1. Entonces yo tengo que hallar la masa del refrigerante dividiendo el volumen 1 sobre el volumen específico 1. Volumen 1 es 0.2 metros cúbicos. Volumen específico 1 es 0.03. Acá metro cúbico con metro cúbico se va y me queda una masa de refrigerante de 6.67 kilogramos. Y con eso ya tengo primera respuesta. Ahora tenemos que hallar el volumen específico 2. Tenemos que dividir la masa al volumen 2 que nos da el problema, que es igual a 0.4 metros cúbicos sobre 6.67 kilogramos, que nos va a dar un volumen específico de 0.05997. Y con eso ya tenemos el primer valor o la primera propiedad del estado número 2. Tenemos que hallar la presión 2, pero eso lo vamos a hacer con ayuda del gráfico. Acá tenemos el diagrama de cuerpo libre del pistón en el estado 1, donde no está tocando al resorte. Y tenemos el diagrama de cuerpo libre cuando está tocando al resorte. Entonces, haciendo ecuaciones del diagrama de cuerpo libre, yo tengo que en primera instancia, mi presión 1 va a ser igual a mi presión atmosférica. Y en segunda instancia, yo tengo que esta presión 2 va a ser igual a la presión atmosférica más la fuerza del resorte. Mandando a dividir el área, voy a obtener que presión 2 es igual a presión atmosférica más K por X sobre el área del pistón. Acá lo que me interesa hallar es la presión 2. Entonces, ¿cómo voy a hallar? Primeramente, presión atmosférica es la presión 1, más K es un dato que nos da el problema. X, eso es lo que yo no conozco. El área del pistón sí conozco. Entonces, tengo que hallar esta X. ¿Cómo voy a hallar? Vamos a hacer primeramente, vamos a restar estas ecuaciones y vamos a obtener la ecuación Romanos 1, que nos dice que presión 2 es igual a presión 1 más K sobre el área del pistón por X. Y para hallar esta X, vamos a hacer con ayuda de los volúmenes. El volumen 1 va a ser H, a una altura H, ¿no? Y el volumen 2 va a ser X más H. Entonces, lo que me importa a mí es hallar esta X. Entonces, volumen 1 es pi cuartos diámetro al cuadrado por altura
y volumen 2 es pi cuartos diámetro cuadrado x más h. Despejando de esta ecuación o restando estas dos ecuaciones, voy a obtener que el volumen 2 es igual al volumen 1 más x por el área del pistón. De acá, lo que tengo que despejar es x, que va a ser igual al volumen 2 menos volumen 1 sobre el área del pistón. Reemplazando estos valores, vamos a reemplazar en la ecuación rho menos 1 y vamos a obtener la siguiente ecuación, donde tenemos presión 1 que es 132.82, más K es 10 kN por metro, el área del pistón al cuadrado es 0.2 al cuadrado, metro al cuadrado, por volumen 2 menos volumen 1, 0.4 menos 0.2 a metros cúbicos. Acá metro cúbico con metro a la cuarta se simplifica y me queda solo metro, y metro por metro cuadrado. 2 kilonewton por metro cuadrado es kilopascales. Entonces mi presión 2 es de 182.82 kilopascales. Y con eso yo ya tengo mi presión 2. Lo último que me falta hallar para este estado 2 son las propiedades restantes, que es la energía interna 2. Entonces, para este caso, yo tengo que hacer un análisis si es líquido comprimido o es vapor sobrecalentado. Entonces, yo voy a tablas, acá voy a presión, que está un poquito más abajo. Tengo que buscar la presión que tiene que ser igual a 182.82. Entonces voy a buscar y si se dan cuenta no hay una presión parecida. Por lo tanto, tengo que hacer una interpolación o tengo que hacer el mismo análisis que ya habíamos hecho varias veces. En este caso es 0.5997 y en acá es 0.11041 y si bajamos un poco más es 0.099. Por lo tanto, nunca va a subir. Entonces, si se dan cuenta, primeramente acá está este valor entre el volumen específico 2, si hacemos la interpolación, va a estar entre estos dos valores. Va a estar entre P sub F y B sub G. Por lo tanto, haciendo ese análisis, vamos a obtener que este valor va a estar como líquido, bueno, en realidad como mezcla saturada. Entonces, para poder encontrar los valores de P sub G, P sub F, U sub F y U sub FG, tengo que realizar interpolaciones. Acá ya no vamos a poner las ecuaciones ni nada de ello. Ustedes ya saben cómo realizar. Entonces, simplemente vamos a colocar los resultados. En kilopascales, la presión que yo tengo es 182.82. Ahora, con esta presión yo tengo que hallar P sub F, P sub G, U sub F, U sub FG, para hallar el volumen, primeramente la calidad y posteriormente la energía interna 2, porque ya sé que se trata de una mezcla saturada, por el análisis que habíamos hecho previamente. Entonces, interpolando yo obtengo estos valores. Con estos valores yo puedo hallar mi calidad. Entonces la calidad va a ser B sub 2, que es 0.05997, menos 0.0007493 sobre 0.1089 menos 0.0007493. Y eso me va a dar una calidad igual a 0.500, bueno, 5476. Esta calidad me va a ayudar a hallar mi energía interna 2, que va a ser multiplicar, bueno, primeramente U sub F más calidad, que es 0.5476 por U sub FG, que es 187.89. Y eso me da una energía interna 2 de 138.21 kJ por kilogramo. Y con eso yo ya tengo una propiedad que necesitaba para el estado 2. Finalmente, hallamos la presión 3 con propiedades. La presión 3 vamos a hallar con estas dos propiedades que en el estado 3 se encuentra una temperatura 3 de 25 grados centígrados y un volumen específico 3 de 0.05997. De acá lo único que tengo que ir es a tablas. Bueno, acá ya está puesto que es vapor sobrecalentado, pero tenemos que hacer ese análisis. Vamos a las tablas de temperatura y nuevamente no hay la temperatura de 25 grados centígrados, por lo tanto se hace una aproximación con el volumen específico. Si nos fijamos acá es 0.059, al menos tiene que ser 0.6 nuestro valor de BG. Acá es 0.3 y acá es 0.2, es decir, están bajando, están disminuyendo. Entonces siempre este valor de B sub 3 va a ser mayor que el B sub G, ¿no? Entonces debido a eso yo puedo decir que se trata de un vapor sobrecalentado y cumple estas dos inecuaciones, si es líquido comprimido o si es vapor sobrecalentado.
Entonces, con esas especificaciones, yo ya tengo que es vapor sobrecalentado. Entonces, tenemos que hallar otra vez interpolaciones. Eso es lo que tenemos que ver. Porque tenemos que ir ahora a las tablas de vapor sobrecalentado. Para esas tablas, yo tengo que encontrar una temperatura de 25 grados centígrados, que va a estar por aquí más o menos, a la cual mi volumen debe estar entre los valores de 0.59. Entonces tengo que buscar esos valores. Acá sigue siendo 0.11, 0.9, bajamos un poco más y acá está más o menos 0.59. Entonces entre estos valores, ya sea en este punto que tenemos acá 20 y en estos dos, ya puedo encontrar el valor de 0.59, 0.5997, ¿no? Entre estos valores. O también podemos ver un poquito más abajo que acá ya para 20 grados o 25 no, es 0.42. Por lo tanto, los valores tendría que estar entre tal vez 0.4 megapascales o 0.32, ¿no? Entonces tenemos que hacer esa aproximación. Por lo tanto, tenemos que interpolar nuevamente. Entonces, ¿cómo vamos a realizar las interpolaciones? Para la presión de 320, que es este caso de 0.32, y para 400 kilopascales. Entonces, mis valores son los siguientes. Yo tengo para una presión de 320 kilopascales, tengo 20, que es 0.06925, mi volumen específico, y mi energía interna es de 245.50. Y para 30 grados, yo tengo volumen específico de 0.07281 y energía interna 253.5. Con esas dos, yo puedo interpolar para obtener estos dos valores de acá. Y ahora, tal vez se preguntarían cómo yo sé que está entre esos valores. Si nos fijamos acá, en este caso, para, para 0.2 es la menor cantidad de valor posible, ¿no? Esa es la presión, o por lo menos es la temperatura que a 25 grados centígrados tenemos este volumen que es un poquito más cercano que los demás, porque si nos vamos a 0.4 voy a tener un valor medio cercano, pero no va a ser igual, porque acá tengo valores que, bueno, vamos a marcar estos dos, permítanme. Vamos a marcar esto, que son valores que no son cercanos, pero son menores al 0.59. Por lo tanto, tenemos que hallar por un lado que sea cerca a 0.59 y por el otro lado que sea mayor a 0.59, pero que cumplan que están a una temperatura de 25 grados centígrados, como en este caso. Entonces, una vez que hacemos eso, hacemos las mismas interpolaciones, tanto para la temperatura como para la energía interna. Esto está mal, debería ser energía interna para unos 400 kilopascales. De la misma forma, copiamos 400 para 20 y 30 grados centígrados, que va a ser 0.054213 y 0.056796. Y la energía interna va a ser 244 y 252, que son estos dos de acá. Interpolando voy a obtener estos dos valores que cumplen que están a 25 grados centígrados. Una vez que yo ya tengo que ha cumplido una propiedad, que es la temperatura, ahora tengo que hacer que cumpla la otra propiedad, que mi volumen específico sea igual a 0.059, ¿no? Entonces de aquí ya tengo que hallar, como ya tenemos tanto la temperatura y la energía interna para un volumen específico igual al que tenemos, entonces tenemos que hacer para el volumen específico. La presión es 320, para 400, mi volumen específico para 320 y que tenga 25 grados centígrados es de 0.07078. Energía interna 249.50. Lo mismo para 400, que tiene una temperatura de 25 grados centígrados, es 0.5550 y 248.27. Ahora mi volumen específico que yo quiero es 0.05997. Este es mi valor que yo tengo. Y estas dos de acá, es decir, la presión y la energía interna, son mis interpolaciones. Entonces, de esta interpolaciones de acá, obtengo que mi presión 3 es 376.6. Entonces, interpolando para la energía interna 3, me va a salir que es igual a 248.63 kilojoules por kilogramo. Y esta ya es una respuesta. La respuesta del inciso C. Entonces, lo último que me falta es reemplazar en la ecuación 2 para encontrar el trabajo total, que reemplazando va a ser 132.82 más 182.82 por la diferencia de los volúmenes,
sobre 2 que me va a dar un trabajo total de 31,56 kilojoules. La forma alternativa, ya saben que es integrando, ¿no? ¿Cómo podemos integrar? Fácilmente. Vamos a hallar un reemplazando en la ecuación uno en la ecuación 2. Tenemos presión 1 es igual presión 1 más K sobre el área del pistón por X por el área del pistón diferencial de X, que es el diferencial de volumen, ¿no? Entonces de acá puedo integrar X, integrando parte por parte, voy a obtener que el trabajo total, o bueno, el trabajo va a ser presión 1 por el área del pistón por X2 menos X1 más K por x2 menos x1 al cuadrado sobre 2. Entonces hallamos x2 y x1 entonces con los datos que tenemos, que es volumen 1 sobre el área del pistón y volumen 2 sobre el área del pistón. Y vamos a obtener que es 1 metro y 2 metros. Reemplazamos en las ecuaciones y obtenemos que mi trabajo es 31,56 kilojoules. Semejante al que hemos encontrado o casi igual al que hemos encontrado anteriormente. Finalmente, lo último que tenemos que hacer es sumar este 31,56, restar las energías internas y reemplazar en la ecuación para calor total. Reemplazando en la ecuación 2 vamos a tener una transferencia de calor, en este caso va a ser de entrada, de 1262,50 kilojoules. Esa es la transferencia de calor total. Y haciendo un diagrama T versus B, el primer proceso de 1 a 2 es una recta con pendiente y de 2 a 3 es una recta de manera vertical, porque es a volumen constante. Entonces, de esta manera se produce nuestro diagrama T versus B, donde tenemos una presión 1, presión 2 y acá una presión 3. Y con eso terminamos este problema. Entonces, debido a problemas técnicos, la grabación de la clase síncrona del día sábado no se ha podido grabar. O bueno, en realidad sí se ha grabado, pero se ha grabado con ese problema de que no tenía audio. Entonces vamos a volver a resolver un problema que habíamos hecho en esa clase, que es el problema número 10, que ha entrado en el anterior semestre, o sea, casi un año, ha entrado en el examen en el primer parcial. Este problema ha sido bastante conocido porque era bien largo, además era bien complejo. Nos dice acá, este problema nos dice dos resortes cuyas constantes son iguales si se instalan en un sistema pistón-cilindro, donde la presión atmosférica es 100 kilopascales. Cuando el pistón está en el fondo, ambos resortes están libres. Cuando se toca el segundo resorte más corto, el volumen dentro del cilindro es 2 metros cúbicos. El cilindro contiene amoníaco inicialmente a 1 metro cúbico a menos 2 grados centígrados y una calidad igual a 0,13. El sistema es calentado hasta alcanzar 1200 kilopascales. ¿A qué presión tocará el pistón del segundo resorte? Hallar la temperatura final y el trabajo total efectuado por el amoníaco. Entonces, cuando ustedes vean amoníaco en su problema, automáticamente tienen que ir a las tablas de Potter. Tienen que ir a las tablas del Potter que está específicamente en la página 332 o del PDF 337, donde pueden ver las tablas para el amoníaco. Entonces el amoníaco nos dice que en este caso, bueno, el problema nos dice lo siguiente, las constantes de estos dos resortes son iguales acá. Ahora, estos dos, bueno, este proceso o este sistema tiene una presión atmosférica que es 100 kilopascales. Entonces, P sub 0, este P sub 0 que tenemos acá, es 100 kilopascales. Cuando el pistón está en el fondo, es decir, cuando está en un estado inicial, es decir, cuando mi pistoncito está aquí echadito sin hacer nada y mi volumen es o sea, mi amoníaco estará pues aquí como líquido, entonces el, la presión atmosférica está como 100 kilopascales. En ese caso, mi volumen va a ser alrededor de cero. Pero cuando se toca, es decir, va a aumentar debido a que va a haber una transferencia de calor, cuando se toca el segundo resorte más corto, el volumen dentro del cilindro es de 2 metros cúbicos. El cilindro contiene amoníaco, inicialmente a 1 metro cúbico a menos 2 grados centígrados y calidad igual a 0,13. El sistema es calentado hasta alcanzar 1200 kilopascales, nos indica. Entonces, primeramente, cuando toca mi resorte, el resorte más corto, nos dice que el volumen va a ser de 2 metros cúbicos, ¿no?
pero cuando antes de que toque el primer resorte o cuando ya esté tocando el primer resorte, yo tengo estas dos propiedades. Un metro cúbico y menos 2 grados centígrados y una calidad de 0,13. Es decir, cuando ya está tocando mi resorte, yo tengo estas propiedades. ¿Para qué hacemos esa diferencia? Porque cuando yo voy a tener en el estado 1, yo voy a ver que está tocando mi resorte 1. Entonces va a estar tocando mi resorte 1 de tal manera que va a ser lineal hasta llegar a tocar mi resorte 2, es decir, mi estado 2. Entonces yo tengo un estado 1 cuando está tocando el resorte 1 y un estado 2 cuando está tocando mi resorte 2. Y va a haber un estado 3 cuando está comprimiendo ambos resortes. ¿Por qué? El sistema nos dice que es calentado hasta alcanzar 1200 kilopascales. Entonces tengo que hallar cuando mi pistón esté comprimiendo estos dos resortes, ¿no? Estos dos resortes se está comprimiendo. Entonces, una vez que comprime estos dos resortes, pues, ¿a qué presión tocará el segundo resorte? Nos pregunta, hallar la temperatura final y el trabajo total efectuado por el amoníaco. Entonces, solución. Los datos del problema. Nos tenemos lo siguiente. Presión atmosférica, 100 kilopascales. En el estado 1 tengo volumen 1, 1 metro cúbico, temperatura 1, menos 2 grados centígrados y calidad 1, 0,13. Estado 2 es 2 metros cúbicos, estado 3, presión 3. Entonces lo que nos pide es la presión 2 cuando toca el primer resorte y tiene el segundo resorte, perdón, y tiene un volumen de 2 metros cúbicos. El inciso B nos dice la temperatura en el estado 3 y el inciso C nos dice el trabajo total. Entonces de acá tengo el primer estado, donde está el estado 1, donde tengo una altura 1. Acá no sé si mi resorte está siendo comprimido o no, pero voy a asumir que sí está siendo comprimida. Entonces aquí hay una distancia que no mencionamos, que va a ser una distancia X cualquiera, ¿no? Entonces, ese es mi estado 1. Para mi estado 2, yo ya estoy comprimiendo mi primer resorte hasta que toca mi segundo resorte. No está comprimiendo mi segundo resorte, solo el primero. Entonces yo ya tengo una cantidad de H más una altura X1 que está comprimiendo a mi resorte 1. Ese va a ser mi estado 2. Y finalmente el estado 3 va a ser cuando comprime los dos resortes, tanto el resorte 1 como el resorte 2. Y ese va a ser mi estado 3, donde ya voy a tener una H más X1 más X2, que va a ser las distancias de la compresión de mi resorte, ¿no? Entonces, ese análisis es el que tenemos que realizar para este tipo de problemas. Una vez que ya tengo identificado cómo va a ser mi problema, o sea que ya he entendido lo que va a suceder, entonces puedo yo hacer qué es lo que nos pide el problema. Puedo decir qué es lo que nos pide el problema. Nos pide encontrar el trabajo que se produce en el sistema. Eso es lo que nos pide. ¿Qué más nos pide? Nos pide encontrar la presión 2 y la temperatura 3. Una vez que ya tengo estos dos o ya sé lo que necesito, yo puedo directamente pasarme a la definición de trabajo, porque sé que la primera ley no me va a servir tanto en este caso. Entonces, la definición de trabajo en un sistema cesado, está dado por la integral de un estado 1 hasta un estado 2 de la presión derivada del volumen, y eso va a ser igual al área bajo la curva. Entonces, de acá yo tengo que dibujar de qué manera van a ser mis procesos. Si se dan cuenta, en todos los procesos yo tengo un resorte, siempre está implicado. De 1 a 2, un resorte. De 2 a 3, dos resortes en este caso. Entonces, mi proceso de 1 a 2 va a ser lineal. Mi proceso de 2 a 3 va a ser lineal. Ahora, ¿por qué del proceso de 0 a 1 va a ser lineal y no va a ser constante? Porque si se dan cuenta o cuando vayan a hacer tablas, ustedes pueden hacer lo siguiente. El primer análisis que van a realizar o van a ver a simple vista es que mi presión 0, pues como no está siendo ejercido por nada más, va a ser constante con mi presión 1. Pero eso no va a tener lugar porque mi presión 1 no va a ser 100 kilopascales, no va a ser este valor. Por lo tanto, mi presión 0 es 100 kilopascales cuando mi pistón está en este punto, está en el fondo del recipiente. Entonces, en este punto, cuando el volumen es prácticamente cero, mi presión cero es 100 kilopascales. Entonces, ese volumen va a ir variando linealmente hasta que llegue a tocar el resorte. No sabemos exactamente, digamos, que el resorte va a estar como en ese gráfico se muestra
que va a estar un poquito más arriba. Eso es una forma de representar. Puede estar cercano del pistón. Es decir, acá puede estar el resorte y acá está descansando mi pistón. Entonces no va a pasar harto tiempo hasta que yo llegue a chocar mi resorte uno. Entonces es por esa razón que mi proceso de 0 a 1 es lineal. Entonces, como es lineal y solo está siendo actuado por un resorte, entonces todo desde 0 hasta 2 es una misma recta. Entonces, una vez graficando en un diagrama P versus B mis procesos, yo tengo que hallar el trabajo, que es el área bajo la curva. Entonces, yo digo que mi trabajo uno del proceso, mi trabajo uno, que es el estado uno al estado 2 es el área uno más el área 2. Y mi trabajo de 2 a 3 es el área 3 más el área 4. El área uno es presión 2 menos presión uno por volumen 2 menos volumen uno sobre 2. Y el área 2 es presión uno por volumen 2 menos volumen uno. Lo mismo para el área 3, que es el área de un triángulo, que es presión 3 menos presión 2 por volumen 3 menos volumen 2 sobre 2. Y el área 4 es presión 2 por volumen 3 menos volumen 2, que es el área de un rectángulo. Reemplazando en las ecuaciones uno y 2, tenemos que vamos a obtener el trabajo de 1 a 2, presión 2 menos presión uno por volumen 2 menos volumen uno sobre 2, más presión uno por volumen 2 menos volumen uno. Entonces, en este caso, vamos a ver, vamos a explicar un poco cómo tenemos que simplificar. Si multiplico, vamos a colocar esto que se va a llamar A, y esto también se va a llamar A. Entonces, yo voy a tener presión 2 por A sobre 2, menos presión uno por A sobre 2, más presión uno por A. Entonces, esto vamos a decir, como es lo mismo, esto es B y esto es B. Entonces, B menos B medios me va a quedar de esta suma, me va a quedar B medios más B medios. Por lo tanto, reemplazando, vamos a tener al final, cuando simplifiquemos, vamos a encontrar que el trabajo es presión uno más presión 2 por volumen 2 menos volumen uno. Entonces, esta presión que está aquí sueltita, multiplicado por la diferencia de presiones, bueno, por la diferencia de volúmenes, va a hacer que mi signo cambie. La otra forma de realizar esto es haciendo esto, ¿no? Que presión 2 menos presión uno, todo esto sobre 2 y esto también sobre 2 más presión uno. Y todo esto multiplicado por el volumen o por la diferencia de volúmenes, que es volumen 2 menos volumen uno. Entonces acá P1 menos P1 medios se va a simplificar. Entonces acá le coloco 2 sobre 2. Entonces va a ser dos veces la presión uno sobre 2 menos presión uno sobre 2. Se va a quedar presión uno sobre 2 positivo. Entonces me va a quedar presión 2 más presión uno sobre 2 multiplicado por por esa diferencia de volúmenes. Entonces de esa manera se hace este análisis. Por eso se simplifica a que mi trabajo del proceso de 1 a 2 va a ser presión uno más presión 2 por volumen 2 menos volumen uno y todo eso dividido entre 2. Y lo mismo hacemos para el trabajo que se produce de 2 a 3. Simplificando esta ecuación que hemos planteado acá, vamos a obtener que mi trabajo es presión 2 más presión 3 por volumen 3 menos volumen 2. Y todo eso dividido entre 2. Y a esto lo vamos a llamar ecuación 3 y ecuación 4. Una vez que yo ya tengo todo esto, lo único que tengo que cambiar o hacer o tenemos que sacar alguna conclusión de esto es que solo necesito la presión uno, presión 2, volumen 3 y la temperatura 3, que son datos que nos pide tanto el problema y tanto para hallar los trabajos, ¿no? Entonces, lo último que me falta después de aplicar la primera ley, siempre tienen que aplicar propiedades. Las propiedades, el estado 1 tiene una temperatura 1 que es menos 2 grados centígrados y una calidad 1 que es 0.13. Y tengo también un volumen 1 que es un metro cúbico. El estado 2 es volumen 2 que es 2 metros cúbicos, presión 2 está por calcular, tenemos que ver cómo calcular y justamente en el estado 2 yo tengo que hallar la presión 2, es lo que me interesa. Entonces, yo tengo que hallar la presión 2. Ahora, en el estado 3 yo tengo la presión 3 y tengo que calcular el volumen 3. Y con ayuda de estas dos propiedades tengo que hallar la temperatura 3. Ahora, esto fácilmente se puede complicar, porque acá yo solamente, o el problema solamente les pide el trabajo, pero yo quisiera que puedan hallar el calor también. ¿Qué pasa si hallan el calor? Tienen que sumar a esto,
tienen que hallar las energías internas uno, 2 y 3 y 2, ¿no? Entonces tienen que hallar también energías internas, ¿no? Acá. Y con eso también se podría calcular la transferencia de calor. Entonces, lo último que nos queda, ya que tenemos acá dos propiedades en el estado uno, pues podemos empezar a calcular. Lo primordial que vamos a hacer es hallar el volumen específico uno, pero también la presión uno. Como tiene una calidad, eso automáticamente me dice que se trata de una mezcla saturada. Es lo que nos dice acá. Entonces hallamos el volumen específico uno, coma la presión uno, multiplicado por la mezcla saturada. Bueno, el volumen específico uno y la presión uno, considerando que es una mezcla saturada. Entonces yo voy a tablas para amoníaco, busco que sea menos 2 grados centígrados en estas tablas que van a ser, que va a estar acá. Esto lo vamos a borrar. Ok, lo borramos toda esta parte de acá. Em, Vamos a colocar menos 2 grados centígrados, que está acá, que es esta parte de acá, menos 2 grados centígrados. La presión de saturación es 398,27. Esta es mi presión uno, porque cuando yo tengo una mezcla saturada, la presión del estado es la misma que la presión de saturación. Entonces mi presión de uno va a ser 398,27. Ahora, para eso también necesito hallar el volumen específico. Entonces, yo tengo que hallar B sub F y también B sub Fg. Entonces, B sub F es 0,01559 y B sub Fg es 0,3094. Entonces yo tengo B sub F que es 0,01559 y B sub Fg que es 0,3094. Y con esos valores yo puedo hallar el volumen específico 1 utilizando esta fórmula de acá. Reemplazamos valores, calidad de 0,13, nos da un volumen específico de 0,04178 metros cúbicos por kilogramo, presión 1 es 398,27 kilopascales. Ahora tenemos que hallar la masa con ayuda del volumen específico 1, porque yo tengo el volumen 1, que es un metro cúbico. Entonces yo puedo hallar la masa, que va a ser volumen 1 sobre el volumen específico 1. Reemplazando valores, que el volumen 1 es un metro cúbico, volumen específico 1 es 0,04178 metros cúbicos por kilogramo. Metro cúbico con metro cúbico se simplifica y me queda en kilogramos. La masa 1 es igual a 23,93 kilogramos. Ahora acá hay algo bien importante. Tenemos que hallar la presión 2. Ahora, si se dan cuenta, y hasta ahora hemos analizado de diferentes maneras cómo hallar las presiones. Una de ellas es haciendo un diagrama de TSL de este punto. Digamos del punto 1 que va a estar acá, tenemos un pistoncito, tenemos una presión atmosférica, tenemos una fuerza que está ejerciendo un resorte y una presión 1. Presión 1, fuerza, presión atmosférica y además tenemos una fuerza del resorte sobre un área, ¿no? También tenemos para el estado 2, es decir, para este estado, tenemos la misma presión atmosférica, presión sub cero, tenemos otra fuerza del resorte, vamos a poner fuerza 2, tenemos una presión 2. Entonces mi presión 2 va a ser la presión 2 es igual a la presión atmosférica más la fuerza del resorte 2 que está dado por K por X1 sobre el área. Y acá se complica todo, porque yo no tengo el área del pistón, no tengo este dato. Tampoco tengo K, tampoco tengo X. ¿Cómo puedo hallar el presión 2? Ahí está el problema. No podemos hallar de esa manera. ¿Cómo vamos a hallar? Eso es justamente como vamos a ver ahora. Entonces, de este gráfico vamos a hallar la presión 2 con ayuda del gráfico inicial, donde vemos que acá el estado 0, 1 y 2 son una misma recta. Como son una misma recta y además tengo dos puntos conocidos, puedo hallar el tercer punto con la ecuación de una recta. Por lo tanto, yo digo que mi punto 1 va a ser el P sub 0 y mi punto 2 va a ser el punto 1. Entonces, yo tengo la ecuación de una recta que es presión menos presión 1 sobre volumen menos volumen 1. Y esto es igual a la presión 2 menos presión 1 sobre volumen 2 menos volumen 1. Ahora, los puntos P1, o sea, el punto 1 es 100
kilopascales y 0 grados centígrados. Y el punto 2, ahorita no teníamos calculado, por lo tanto le vamos a poner presión 1 y volumen 1, un metro cúbico. Entonces, reemplazando valores, acá le colocamos volumen 1, 0, volumen 2 es 1, presión 1 es presión 1 nomás, esto es 100, esto es 0 y esto es P1 nomás, ¿no? Entonces, simplificando, acá vamos a tener bueno, vamos a tener presión menos presión 1 es igual a 100 por el volumen, 100 menos presión 1 por el volumen. Y este volumen va a ir a multiplicar a cada miembro de acá. Entonces, de esta ecuación, yo voy a obtener esta de acá, donde mi presión va a ser igual a 100 más volumen multiplicado por P1 menos 100. Esa es mi ecuación 5. Y de acá lo único que tengo que saber es la presión. Digamos, yo quiero la presión en el punto 2, entonces yo tengo que ir a la presión 2 y también tengo que tener el volumen 2. Entonces, reemplazando, como la presión 1 es 398,27 y el volumen 2 es 2 metros cúbicos, en 5 reemplazamos estos dos valores y nos va a dar un valor de la presión 2 que va a ser igual a 696,54 kilopascales. Y con eso tenemos la presión número 2. Ahora de acá, lo importante que tenemos que considerar es que lo hemos ayudado con ayuda de una recta. Entonces ya vamos a ir a la presión 2, ya tenemos un resultado del problema, ¿no? Entonces esto ya es un resultado. Ahora, ¿qué más tenemos que hallar? Tenemos que hallar el volumen 3 con ayuda del diagrama de cuerpo libre del pistón. En el primer caso, para el primer estado, tenemos esta ecuación. Presión atmosférica por el área, una fuerza que está ejerciendo el resorte, y todo eso va a ser igual a la presión 1. Lo mismo hacemos para el estado 2, donde va a tener una presión atmosférica, una presión 2 y una fuerza 2 que está ejerciendo el primer resorte. Y para el estado 3, vamos a tener una presión atmosférica, pero en este caso vamos a tener dos fuerzas. La fuerza ejercida por el resorte corto y la fuerza ejercida por el resorte que ha estado ejerciendo fuerza sobre el pistón desde un inicio. Entonces, esas son las tres de los tres diagramas de cuerpo libre que tenemos que realizar. Entonces, si hacemos las ecuaciones de cada diagrama, vamos a obtener lo siguiente. Para el primer caso, mi presión 1 por el área es igual a la presión atmosférica por el área más la fuerza de 1. Que esto va a ser, o sea, simplificando, va a ser presión 1 es igual a la presión atmosférica más K por X sobre el área del pistón. Lo mismo para el estado 2 para el diagrama de cuerpo libre del punto 2, es decir, para el estado 2, que va a ser presión 2 por el área es igual a la presión atmosférica por el área más la fuerza del resorte 2. Y eso va a estar igual, simplificando, a la presión atmosférica más K, en este caso ya no va a ser solamente X, en este caso va a ser X más X1 sobre el área del pistón. Esa va a ser la distancia que había estado inicialmente comprimida, más la distancia que ahora ya se ha comprimido. Ahora, lo mismo hacemos para el punto 3, que va a ser presión 3 es igual a la presión atmosférica más K por X más X1 más X2 sobre el área del pistón. Este es para el resorte más largo y este es para el resorte corto, que es K por X2 sobre el área del pistón. No se olviden que como están los dos resortes, son lineales, en el último estado, para el estado 3, van a recorrer una distancia o desplazamiento igual, ¿no? Entonces, de acá yo puedo empezar a restar las ecuaciones, porque para que me simplifiquen. Entonces, yo puedo restar B menos A, entonces yo voy a obtener esta ecuación, donde digo presión 2 menos presión 1 es igual a K por X1 sobre el área del pistón. Básicamente, estamos restando estas dos ecuaciones donde presión atmosférica se simplifica con presión atmosférica. Y ahora K por X, o es decir, esta se simplifica con todo esto, ¿no? Y me queda K por X1 sobre el área del pistón, y eso va a ser mi ecuación D. Y lo mismo hago si esto C menos B, que va a ser presión 3 menos presión 2, y eso va a ser igual a 2 veces K por X2, porque en este caso, vamos a ver ahora, para el caso 2, vamos a simplificar presión atmosférica con presión atmosférica. Ahora todo esto K por X1 se va a simplificar con esta parte de acá, pero me va a quedar K por X2 sobre el área del pistón. Dos veces, entonces yo digo que va a ser igual a 2 veces K por X2 sobre el área del pistón. Y esa va a ser otra ecuación más. Una vez que ya tengo estas dos ecuaciones, tengo que hallar la forma de, vamos a decir, de relacionar estas dos ecuaciones.
Porque si yo divido D dividido entre E, voy a obtener K con K se simplifica, área del pistón con área del pistón se simplifica, y vamos a tener X1 y X2. Entonces, X1 sobre X2, esa es la relación que tengo que encontrar. ¿Y cómo voy a encontrar? Vamos a hallar un análisis con los volúmenes. Ya tengo tres estados acá. El primer estado está con una altura h, que estamos viendo acá. Tenemos una altura h y mi volumen 1 va a ser pi por radio al cuadrado por h. Y esa va a ser mi ecuación A. En el estado 2 yo tengo x1 más h. Entonces mi volumen 2 va a ser pi por radio al cuadrado h más x1. En el volumen 3 yo tengo x2 más x1 más h. Entonces voy a tener un volumen 3 de que pi por radio al cuadrado h más x1 más x2. Y ese va a ser mi ecuación C. Si yo resto B menos A, voy a obtener que volumen 2 menos volumen 1 es el área del pistón por X1, que va a ser la ecuación D. Y C menos B, que va a ser el volumen 3 menos volumen 2, va a irse H más X1 con H más X1 y me va a quedar volumen 3 menos volumen 2, área del pistón por X1. Y si acá estos dos dividimos, voy a encontrar la misma ecuación que la habíamos encontrado para la relación de los resortes, ¿no? Entonces yo digo D en D tenemos, en D mayúscula, en D minúscula tenemos esta ecuación que se llama alfa. Y tenemos E en mayúscula, en E minúscula tenemos esta ecuación que se llama beta. De acá divido alfa dividido en beta dividido entre alfa y tenemos esta ecuación final, donde presión 3 menos presión 2 sobre presión 2 menos presión 1 es igual a K, es igual a 2 por K volumen 3 menos volumen 2 sobre el área del pistón al cuadrado. Todo eso sobre K por volumen 2 menos volumen 1 sobre el área del pistón al cuadrado. Entonces, área del pistón con K se simplifica y me queda que esto va a ser igual a, bueno, va a ser igual a dos veces la presión 2 menos presión 1 sobre el volumen 2 menos volumen 1. Acá estamos tratando de simplificar esto, ¿no? Entonces, ahora algo que es bien interesante que vamos a hallar acá es lo siguiente. Otra forma alternativa de que podamos hacer este análisis es considerando las siguientes ecuaciones. La variación de presión o el delta de presión pues, se define como la fuerza sobre área. Pero la fuerza, considerando que es un resorte, es K por la diferencia de desplazamiento o el delta X. Y además sabemos que el delta del volumen o la variación de volumen es delta X por el área, porque el área va a ser constante. Lo único que va a depender es de la distancia que se está elongando el resorte o comprimiendo. Entonces de acá despejamos delta X que va a ser delta del volumen sobre el área. Y esto lo reemplazamos en esta ecuación de acá, donde fuerza es K por delta X delta B sobre área. Y aquí voy a obtener la siguiente ecuación, donde delta de la presión, delta del volumen es igual a K por el área al cuadrado. Pero sabemos que esta ecuación, o K por K sobre el área del cuadrado, K es la constante del resorte, A es área que va a ser constante. Entonces, K sobre área al cuadrado es una constante. Esta constante es la pendiente. Y cuando hablamos la pendiente de una recta donde tenemos un resorte, pues en este caso estamos hablando de la constante del resorte. Por lo tanto, mi delta P sobre delta B es la pendiente. Se refiere a la ecuación de la recta de este punto de acá. Entonces decimos la variación de presiones del primer punto, es decir, de esta recta de acá, es delta P1 sobre delta B1, que es igual a K1, a la resorte K1, es decir, a este primer resorte, K1. Ahora, yo tengo dos resortes acá, yo tengo que este es un resorte acá y este es otro resorte. Tienen ambos el mismo coeficiente K1. Ahora, van a entender cuando, bueno, ya están llevando resistencia de materiales, pero van a ver que cuando dos resortes están conectados en paralelo, para que estos dos resortes lo podamos reemplazar por uno solo, se hace una suma. Entonces, la constante de este resorte va a ser la suma de estos dos, que en este caso sería K1 más K1 dos veces K1 y esa sería la constante de resorte 2. Entonces, como están estos dos resortes en paralelo, va a ser la suma, pero si están en serie, va a ser el inverso. Entonces, es por esa razón
si K2, es decir, la pendiente de esta curva de acá que estoy rayando ahora, va a ser el doble de K1 debido a que estamos dos resortes que tienen la misma constante y están en paralelo, entonces va a ser dos veces K1. Entonces, esta relación de acá me ayuda a obtener lo siguiente, porque yo sé que la pendiente de la segunda recta, es decir, de esta parte de acá, vamos a rayarlo, de, este, de esta recta de acá, va a ser el delta de presión sobre el delta del volumen. Entonces, en este caso, K2 va a ser delta de presión 2 sobre delta de B2. Entonces, estas dos ecuaciones yo los reemplazo acá y esto los reemplazo acá y voy a obtener el siguiente resultado. Reemplazando estas dos ecuaciones voy a obtener delta presión 2 sobre delta de B2 es igual a 2 veces delta de presión 1 sobre delta de B1, donde delta de presión 2 es presión 3 sobre presión 2 y volumen delta del volumen 2 es volumen 3 sobre volumen menos volumen 2. Y eso va a ser igual a 2 veces delta de presión 1, que va a ser presión 2 menos presión 1, sobre delta del volumen 1, que va a ser volumen 2 menos volumen 1. Entonces vamos a obtener la misma ecuación que la del anterior análisis. Entonces, en este tipo de análisis que hemos realizado ahora, es un poco más sencillo, pero hay que entender que cuando dos resortes estén en paralelo, estos se suman. Entonces, de ahí obtenemos una constante, es decir, una pendiente acá, que esa pendiente va a ser K, en este caso K2, y este va a ser K1. Pero como tengo dos resortes acá en paralelo, mi K2 va a ser igual a dos veces K1. Eso es un concepto que tienen que tomar en cuenta. Ahora, despejando de esta ecuación el volumen 3, despejamos, vamos a tener que volumen 3 es igual a volumen 2 más volumen 2 menos volumen 1 sobre 2 por presión 3 menos presión 2 sobre presión 2 menos presión 1. Y reemplazando valores, vamos a obtener que el volumen 3 es de 2,844 metros cúbicos. Y con eso hallamos el volumen 3. Ahora, con estos dos valores, es decir, el estado 3 va a ser presión 3 y volumen 3, yo tengo que hallar el volumen específico. Y tengo que hallar con el volumen específico 3 y la presión 3, la temperatura 3. Por lo tanto, hallamos el volumen específico 3, que va a ser dividir el volumen 3 sobre la masa, que va a ser 2,844 sobre 23,93, que me va a dar un volumen específico de 0,1188 metros cúbicos por kilogramo. Con estos dos datos yo me voy a tablas. Entonces, vamos a tablas que vemos acá. Vamos aquí a estas tablas. En el caso vamos a ir a Potter. Al Potter tenemos que ir y tenemos que ver en qué estado está. Tenemos que mi presión es de 1200. Acá no hay tablas como en el del Sengel, donde tengamos tablas específicas para presión y tablas específicas para temperatura. Acá está mezclado tanto la presión como la temperatura. Entonces, yo tengo que hallar en este punto el más cercano a 1200, que sería este caso, que serían estas dos, 1166 y 1237. Yo tengo el volumen específico 1, el volumen específico 3, que es 0,1188. Entonces, lo que tengo que hallar acá es eso, que si mi B sub G es mayor si mi volumen específico es mayor a B sub G, entonces estamos hablando de vapor sobrecalentado. En este caso, para 1166,49, mi volumen sub G es 0,1106 y para 1267,41 es 0,1044. Si se dan cuenta, esto es mucho mayor a lo que hemos visto. Y si interpolamos, podemos interpolar y vamos a encontrar un valor que P sub G que es menor a este valor. Por lo tanto, yo sé que esto es un vapor sobrecalentado. Entonces yo voy a mis tablas de vapor sobrecalentado. Acá dice amoníaco sobrecalentado. Vamos hasta 1200 kilopascales, que está acá. Decimos 1200 kilopascales. Está en este caso, en este punto. Esto vamos a borrarlo. Tenemos 1200 kilopascales. Está acá. Y una vez con eso ya puedo hallar el volumen específico, la entalpía y todo lo demás. Entonces tengo que encontrar valores de mi volumen específico de tal manera que estén cercanos a 0,1188. Justamente este está muy cercano y este también está por encima. Por lo tanto, yo tengo que interpolar entre estas dos temperaturas, que son 50 y 60 grados centígrados, y tengo que hacer la interpolación. Entonces, es vapor sobrecalentado, ya hemos concluido eso, y para una temperatura de 50 grados centígrados, mi volumen específico es de 0,1185.
y para 60 grados centígrados mi volumen es de 0.1278. Entonces, perdón, mi volumen que yo tengo es 0.1188. Entonces, reemplazando, yo voy a obtener una temperatura 3 de 50.57 grados centígrados o aproximadamente 51 grados centígrados, que va a ser mi temperatura 3. Entonces, una vez que yo ya he hallado estos valores, entonces solamente me falta reemplazar en mis ecuaciones para hallar el trabajo total. Entonces, reemplazando en 3 y 4, habíamos el trabajo de 1 a 2, que va a ser 547.41 kilojoules, y de 2 a 3, que va a ser igual a 800.34 kilojoules. Y el trabajo total va a ser la suma de estos dos, que en total va a ser 1347.74 kilojoules, ¿no? Acá todo se está reemplazando. Esta es la presión 1, esta es la presión 2, esta es la presión 3, esta es la presión 2, este es mi volumen 2, mi volumen 1 es volumen 3 y este es el volumen 2. Entonces, reemplazando valores, obtenemos mi trabajo total. Y con eso concluimos ese problema, porque solo me pedían el trabajo total, me pedían la temperatura del el estado final y también me pedían la presión 2, que justamente hemos hallado los tres puntos. Pues básicamente es todo lo que teníamos que hacer en este problema. Espero que se haya entendido y que puedan resolver sin ningún problema su práctica. Entonces nos veríamos el día lunes en clases. Gracias por su atención. Nos vemos este día lunes.